Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. El caso de hoy es bastante impresionante, pues esta historia involucra a tres pequeñas de tan solo 12 años. Quédate conmigo para conocer los hechos. Todo comenzó el 31 de mayo de 2014 en un pequeño pueblo de Estados Unidos llamado Waukesha, en el estado de Wisconsin. Ese día, sobre las 10 de la mañana, el 911 recibe la llamada de un hombre que mientras hacía ciclismo encontró en el paso el cuerpo de una niña tirado. Estaba cubierta de sangre y al parecer había sido apuñalada varias veces. Al llegar las autoridades al lugar, él les explica cómo encontró a la pequeña, pues iba en su bicicleta como solía hacer todos los fines de semana, pero por alguna razón esa mañana decidió tomar una ruta distinta a la que siempre tomaba, y gracias a esta significante decisión cambió el rumbo de la vida de tres personas. Cuando llegó al final de este camino e iba a darse la vuelta ya para regresarse por donde venía, vio a la pequeña arrastrándose por la tierra, la cual le gritaba pidiendo ayuda, diciendo que había sido apuñalada múltiples veces. Cuando llegaron los servicios de emergencia, la niña todavía estaba consciente. La subieron a la camilla y como no lograban ver todas las heridas que tenía en su cuerpo, tuvieron que cortar su ropa para ver qué tan profundas se veían a primera vista y poder prestarle los primeros auxilios. En el camino, los paramédicos empezaron a hacerle preguntas de rutina, y a pesar de que la pequeña tenía problemas para respirar, rápidamente dijo su nombre, Peyton Leutner, que tenía 12 años y que había sido apuñalada por su amiga Morgan. Al llegar al hospital, comenzaron a preparar todo para operarla de emergencia, pues ya había perdido muchísima sangre. Mientras los doctores hacían esto, la detective encargada del caso habló con ella para obtener la mayor cantidad de información posible antes de que entrara al quirófano, pues temían que no fuera a sobrevivir la operación por el estado tan crítico en el que se encontraba. Peyton proporciona el nombre de sus padres y la dirección de su casa. Es así como la policía se dirige de inmediato a esta dirección para notificar a los familiares de la pequeña. Al llegar solo se encontraba su mamá, pues su papá estaba trabajando. Esta fue llevada inmediatamente al hospital, donde pudo ver a su hija antes de ser sometida a cirugía. Cuando vio a Peyton quedó espantada, pues estaba completamente pálida, incluso alcanzó a ver todas las heridas que tenía en su cuerpo, pero no podía quebrarse enfrente de su hija, por lo que en ese momento se mantuvo tranquila y le dijo que todo estaría bien. Luego de la cirugía, el doctor habló con los padres para comunicarles el diagnóstico de la pequeña. Peyton había perdido demasiada sangre, tenía 19 puñaladas alrededor de todo su cuerpo. Una de ellas logró perforar su hígado, su estómago y otra estuvo a la distancia de un cabello de perforarle el corazón. Realmente los médicos estaban asombrados con la fortaleza de esta chica, que milagrosamente logró sobrevivir. Peyton ya le había dicho a la policía anteriormente que su amiga Morgan era la persona que la había atacado, pero antes de entrar a cirugía mencionó que Morgan no estaba sola. Su otra amiga Anissa también estaba con ellas. Cuando las autoridades hablaron con los padres de Peyton, estos les dijeron que la pequeña estaba en una pijamada la noche anterior, precisamente con Morgan y con Anissa, en casa de Morgan, pues era el cumpleaños número 12 de esta. La policía contacta de inmediato a los padres de las otras dos niñas. El papá de Anissa les dice que su hija se ha ido a dormir a la casa de Morgan, mientras que la mamá de Morgan les dice que las tres niñas se habían ido a jugar al parque en la mañana. En ese momento, el principal objetivo de la policía era encontrarlas, pues no sabían si estaban armadas, si estaban heridas o si eran incluso un peligro para ellas mismas o alguien más, pues estamos hablando de niñas de 12 años. Es así como después de 5 horas de búsqueda, un policía las encontró sentadas al lado de la carretera. Ambas fueron llevadas a la estación de Waukesha. En el estado de Wisconsin hay una ley que permite interrogar a los menores de edad, mayores de 10 años, sin la presencia de sus padres. Fue así como ambas fueron puestas en cuartos diferentes para ser interrogadas. La policía decidió hacerlo de esta manera, pues es más factible que ellas digan la verdad si no hay alguien de su familia presente, pues generalmente cuando hay un familiar, los menores tienden a mentir o a no decir todos los detalles por miedo a meterse en problemas.
Rápidamente notaron que a pesar de no estar heridas, su ropa tenía sangre, por lo que les tomaron fotos de inmediato. Al revisar la mochila que llevaban, encontraron mucha comida chatarra, barras energéticas, botellas de agua, lo que indicaba que había una gran probabilidad de que hubiesen planeado el ataque y que se habían preparado para escapar, ya que éstas no regresaron a casa de Morgan después del incidente. Encontraron también una lista de lo que necesitarían para matar a Peyton. El cuchillo que usaron también estaba en la mochila y este era bastante grande, medía alrededor de 12 centímetros. Para este momento los investigadores no sabían si los cargos cambiarían a asesinato, porque se cuestionaban si Peyton lograría sobrevivir. Ahora hablemos un poco de la amistad de esas tres niñas. Morgan y Peyton eran mejores amigas desde cuarto año de primaria. Morgan siempre fue una niña muy tímida y reservada, mientras que Peyton era más sociable, por lo que solía tener más amigos. Sin embargo, para Morgan, Peyton era su mejor y única amiga, al menos hasta que en sexto de primaria entró una niña nueva a la escuela. Esta niña era Anissa. Morgan y Anissa tenían muchas cosas en común. Le gustaban las mismas cosas, leer lo mismo y hablar de los mismos temas. Es a raíz de esta amistad que Peyton comienza a relacionarse con Anissa también, pero realmente no eran tan cercanas, sino que simplemente tenían una amiga en común. Morgan. Volviendo al momento donde están siendo interrogadas. Cuando la policía comienza a interrogar a Anissa, esta les dice que no quería hacerle daño a Peyton, pero que era algo que ellas tenían que hacer, porque tenían miedo de lo que podía pasar si no la mataban. Pues de no hacerlo, Slenderman las iba a matar a ellas. Es aquí donde todo se vuelve más macabro. Anissa comienza a explicar que hacía unos meses estaba dentro de una página llamada Creepypasta, donde encontró la historia de Slenderman, el cual es un ser mitológico, un hombre alto, con manos largas, que usa traje negro, con rostro blanco y sin expresiones faciales. Seguido de esto, ella comienza a contar con detalles cómo sucedió todo y cómo llegaron hasta ese punto. El día anterior al ataque, el 30 de mayo de 2014, Peyton y Anissa se fueron a la casa de Morgan a hacer una pijamada por el cumpleaños de esta, el cual era el día siguiente. Peyton estaba muy emocionada por celebrar el cumpleaños de su amiga, sin imaginar el horrible plan que tenían para ella, pues según las declaraciones de ambas chicas, pasaron alrededor de 6 meses planeando cómo le quitarían la vida. Mencionaron que aprovechaban cada momento que tenían juntas para planearlo todo. Incluso llegaron a hablar del tema en frente de la misma Peyton, pero usando palabras claves para que no entendiera. Su plan original era matarla el día de la pijamada, en la madrugada, alrededor de las 2 de la mañana. Mientras ésta estuviera dormida, le taparían la boca con cinta y le cortarían la garganta. Pero esa noche habían ido a patinar y estuvieron despiertas hasta tarde, por lo que se sentían muy cansadas y se quedaron dormidas. Al día siguiente, en la mañana, comenzaron a idear un segundo plan. Morgan le dice a Anissa el nuevo plan, el cual consistía en ir al parque y en el baño, al lado de la taza donde había una coladera, matarían a Peyton para que su sangre se fuera por esta coladera. De camino al parque, mientras Peyton caminaba un poco más adelante, Morgan le muestra a Anissa el cuchillo que tomó de su casa, pero este plan también fracasó, pues cuando entraron al baño no se podían poner de acuerdo de quién haría el acto de apuñalar a Peyton. Y es cuando a Anissa se le ocurre un nuevo plan. Esta vez la llevaron a un área boscosa que estaba justo al lado del parque para jugar a las escondidas. Anissa le da el cuchillo a Morgan y Morgan le dice que ella sería quien la apuñalaría, pero solo cuando Anissa le diera la indicación de hacerlo. Comienzan a jugar a las escondidas y Morgan se aleja un poco para contar, mientras que Peyton y Anissa se van caminando para esconderse. Es ahí cuando Anissa le dice a Peyton que se tire en el pasto y que se cubra de hojas para que Morgan no la encuentre, cosa que Peyton hizo. En ese momento, Anissa se sienta en la espalda de Peyton y ésta le comienza a decir que se mueva, que no puede respirar bien. Ahí llega Morgan y Anissa le dice: vuélvete loca, pierde la cabeza. En ese momento, Morgan saca el cuchillo y comienza a apuñalarla una y otra vez, mientras
mientras Anissa aguantaba a Peyton sentada encima de ella para que no se moviera. Es por esto que, a pesar de no haber sido ella quien la apuñaló, también tenía una mancha de sangre en su ropa. Anissa cuenta que durante todo el ataque Peyton les pedía que por favor se detuvieran, que le dolía mucho, que por qué le hacían algo así. Luego de apuñalarla 19 veces, Morgan limpia el cuchillo con su chaqueta y ellas le dicen que se quede ahí acostada tranquila, que no se mueva mucho para que no pierda tanta sangre, que ellas irían por ayuda. Peyton las vio irse, pero decidió que no se quedaría ahí esperando y con las pocas fuerzas que le quedaban se arrastró como pudo hasta fuera de esta área, y cuando ya no pudo más, su cuerpo se desvaneció hasta que el ciclista la encontró. Durante el interrogatorio de Anissa, esta dijo que en sus planes nunca estuvo regresar ni buscar ayuda para Peyton, pues ellas necesitaban que ésta muriera para poder cumplir con su misión, la cual era satisfacer a Slenderman. Como ya mencioné antes, Slenderman es un personaje ficticio creado en 2009 por Eric Knudsen, quien se basó en los libros de Lovecraft, un escritor de horror y ficción que murió en los años 30. Él diseñó este personaje para poder entrar a una competencia de Photoshop, el cual insertó en 2 fotografías de blanco y negro, donde se puede ver que hay varios niños y Slenderman está al fondo. A cada foto le escribió un pequeño mensaje explicando la supuesta situación que estaba ocurriendo en ese momento. En una de estas fotos explicaba que fue tomada antes de que varios niños desaparecieran. Sin embargo, esta historia y personajes no eran reales, solamente era parte de un concurso. Dichas fotos se hicieron virales y fueron sacadas de contexto, y las personas la empezaron a enseñar como una vivencia real, haciéndose cada vez más viral. Incluso muchas personas llegaron al punto de asegurar haberlo visto. Una de estas personas era Anissa, quien decía haberlo visto en 2 ocasiones. Cuando Anissa le contó a Morgan sobre este personaje, ambas comenzaron a obsesionarse con él, hasta que un día Morgan le dijo a Anissa que ya había leído lo suficiente del tema y tenían que matar a Peyton, pues esta era la única manera de salvarse a sí mismas, a sus familias, y que Slenderman las aceptara en su castillo como discípulas. Ellas creían que él tenía un castillo en medio de un bosque llamado Nicolet National Forest, que está ubicado ahí mismo en Wisconsin. Era justamente hacia este castillo que ellas iban caminando cuando fueron encontradas por la policía. Las autoridades también buscaron en los casilleros de la escuela y en los cuartos de ambas niñas. En el casillero de Anissa solamente encontraron un dibujo, pero cuando abrieron el de Morgan encontraron demasiadas imágenes relacionadas con Slenderman y cartas que ella le había escrito donde decía que quería morir. Durante su interrogatorio, Morgan señalaba todo el tiempo a Anissa como la principal responsable, pero sin ser concreta del todo, pues su versión de los hechos era bastante vaga. Respondía todas las preguntas con un no estoy segura, yo creo, tal vez me acuerdo. Cuando le preguntaban quién había tomado el cuchillo de la casa, ella decía creer que había sido Anissa, que no se acordaba, que el cuchillo ya estaba en la mochila cuando ella lo encontró. Luego, cuando le preguntaron que quién había apuñalado a Peyton, ella decía creer que había sido Anissa y que no estaba segura. También dijo que no sentía remordimiento por lo que habían hecho, que pensó que se sentiría mal luego de hacerlo, pero que no era así. Durante todo el interrogatorio se mostró muy despreocupada y con una frialdad impresionante. Incluso cuando la dejaron sola en la sala de interrogación, se puso a bailar. No se veía para nada afectada por la situación y por todo lo que estaba pasando. It was a flawless plan, actually. People who trust you become very gullible, and it was sort of sad. It was weird. I felt no remorse. I thought I would. Because I still have this idea in my head that it was necessary. Por otra parte, Anissa sí que se veía más afectada. Mientras daba su declaración, lloró constantemente. Se veía arrepentida y decía repetidamente que no quería hacerle daño a Peyton, pero que tenía que hacerlo. Su historia era mucho más fluida, pues ella involucraba a Morgan, pero también tomaba responsabilidad y se involucraba a ella misma. También dijo sentirse culpable por la situación, pues mencionó que si ella no le hubiese mostrado esta página creepypasta y esta historia
historia a Morgan, quizás nada de esto estuviera pasando. The whole time, Peyton was screaming and begging. Saying stuff like, I hate you guys, I'll never forgive you, and I trusted you. Still, and, sorry. So we told her we were gonna get help, but we really weren't. We were gonna run and let her pass away. La policía enseguida detectó que la historia de Anissa era la real y la que más se acercaba a los hechos. Ambas serían enjuiciadas como adultas, pues parecían entender que lo que habían hecho no era correcto. Esto permitió la difusión de sus nombres, fotos y videos, lo cual normalmente no se permite con menores de edad. Afortunadamente, Peyton logró sobrevivir al ataque y a la cirugía, por lo que los cargos no eran de homicidio, sino de intento de homicidio intencional en primer grado. Ambas fueron enviadas a un centro de detención juvenil mientras esperaban su juicio. En 2017, Anissa aceptó un acuerdo de la fiscalía, donde se declaró culpable de intento de homicidio para evitar ir a juicio. Su defensa llevó varios expertos que la diagnosticaron con trastorno psicótico compartido, que es cuando una persona se relaciona de manera muy estrecha con alguien que sufre de algún trastorno delirante o esquizofrenia, al punto que también pierde contacto con la realidad y ve las cosas a través de los ojos y de la misma manera que la persona que sí tiene esquizofrenia. Al jurado le tomó 11 horas deliberar y terminaron encontrándola no culpable por enfermedad o defecto mental, y el juez decidió darle la pena máxima de 25 años en un hospital psiquiátrico. En 2018, Morgan también se declaró culpable y fue diagnosticada con esquizofrenia, enfermedad que también sufría su padre. Desde pequeña escuchaba voces en su cabeza, pero que nunca mencionó nada porque ella sabía que la iban a medicar y esto provocaría que dejara de escuchar estas voces, las cuales ella consideraba sus amigos. El jurado la encontró no culpable también por enfermedad mental y el juez la sentenció a 40 años en un hospital mental. Sin duda alguna, la decisión de ese ciclista de tomar una ruta diferente ese día definitivamente cambió el rumbo de la vida de Peyton, pues hubiese desangrado y muy probablemente hubiera muerto, mientras que la sentencia para Anissa y Morgan hubiera sido diferente también. Bueno chicos, hasta aquí la historia de hoy, un caso muy triste y lamentable como siempre digo, aunque realmente la víctima de esta historia logró sobrevivir. Imagino el sufrimiento por el que pasó su familia y las familias de las chicas condenadas. Gracias por llegar hasta el final del vídeo, nos vemos en la siguiente historia.